En el corazón de la época más gloriosa de México, cuando las estrellas no solo brillaban en la pantalla, sino que dictaban el ritmo de la moral nacional, se gestó una de las redes de sangre más enigmáticas, complejas y fascinantes en el mundo del espectáculo. Haya intentado ocultar. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una biografía, es la disección de una dinastía secreta donde el apellido era una máscara y la fraternidad un código de silencio absoluto. Imagina caminar por los pasillos de los estudios Churubusco, cruzarte con los rostros más amados de la nación y no saber que, bajo esa fachada de colegas y amigos, latía el mismo pulso genético de una práctica indomable. Estamos hablando de una verdad que ha permanecido fragmentada en la memoria colectiva, la historia de cómo Álvaro Ortiz, el estratega de las sombras, y Fernando Luján, del eterno galán de la rebeldía, fueron en realidad medios hermanos, ambos engendrados por el titán de la actuación Alejandro Changuerotti. Esta es la crónica de un árbol genealógico que decidió dividirse para conquistar el imperio del entretenimiento, una red de pasiones, herencias ocultas y un talento tan desbordante que no pudo ser contenido bajo ni un solo nombre. Sin más, ¡comenzamos! Para entender este laberinto, debemos retroceder a la figura de Alejandro Changuerotti, un hombre cuya presencia era tan magnética que la cámara parecía rendirse ante él. Alejandro no solo era un actor, era un conquistador de realidades, pero detrás de su éxito profesional, su vida privada era un mapa de amores intensos y ramificaciones que pocos se atrevían a cuestionar. En un México donde la imagen lo era todo, Alejandro construyó una familia que era a la vez una legión. Sin embargo, el destino y la ambición personal de sus hijos dictaron que cada uno debía forjar su propia leyenda, lejos del peso asfixiante del apellido paterno. Fernando Luján, nacido como Fernando Changuerotti Díaz, decidió desde muy joven que no sería el hijo de. Al adoptar el apellido Luján, no solo buscaba independencia, sino que se sumergiera en una metamorfosis que lo llevara a ser el rostro juvenil moderno, el hombre que transitó del cine de blanco y negro a la modernidad de las telenovelas con una gracia que ocultaba sus raíces de realeza actoral. Pero mientras Fernando devoraba los reflectores en las mismas industrias, otro hombre movía los hilos con una precisión quirúrgica: Álvaro Ortiz. Álvaro no era solo un actor de carácter, era el arquitecto de la industria. Su enfoque estaba en la estructura, en la producción, en entender cómo se construía el mito desde adentro. Lo que el público general ignoraba era que esa mente brillante, ese talento para la interpretación, compartía el mismo origen que el de Luján. Eran dos ramas del mismo tronco, dos visiones del arte que se complementaban de manera casi simbólica. Mientras Fernando representaba la emoción y la vulnerabilidad frente a la cámara, Álvaro personificaba el orden y la permanencia. La decisión de mantener identidades artísticas separadas no fue una traición a su origen, sino una jugada maestra. Al no presentarse como hermanos ante el escrutinio público, evitaron las comparaciones odiosas que suelen destruir las carreras de los herederos. Pudieron ser individuos antes que parientes. Permitieron que la marca Changuerotti se expandiera de forma invisible, infiltrándose en cada rincón del cine mexicano a través de nombres distintos, de profundidad y de proyección. Esta historia radica en los encuentros silenciosos, en esas reuniones familiares donde el maquillaje se borra y los seudónimos quedan en la puerta. Imagina a Alejandro Changuerotti observando a sus hijos,
cada uno en la cima de su respectivo ámbito, sabiendo que él era el origen de esa potencia creativa. Fernando, con esa mirada cínica y tierna que heredó de la estirpe de los Soler, por parte de su madre, pero con la disciplina férrea de los Changuerotti, y Álvaro, con una soberbia que imponía respeto en cualquier set de grabación. El vínculo entre ellos era una corriente subterránea, un río de apoyo mutuo que no necesitaba de comunicados de prensa. Eran hermanos en la vida y cómplices en la ficción. La complejidad de ser medios hermanos en una industria tan competitiva como la mexicana de mediados del siglo implicaba navegar entre egos y legados, pero ellos lo hicieron con una elegancia que hoy parece otro planeta. Cabe mencionar que, por ironía del destino, también Álvaro Ortiz tiene una línea sanguínea con la famosa y bella Angélica María, pues se sabe que fue su tío. Pero, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué Álvaro Ortiz no reclamó el apellido que hoy todos reconocen como sinónimo de calidad actoral? La respuesta está en la mística del cine de oro. En aquel entonces, la construcción del Star System requería que cada figura fuera única, un descubrimiento absoluto para el público. El hecho de que Álvaro y Fernando fueran hermanos habría creado una percepción de monopolio familiar que la industria no siempre veía con buenos ojos. Además, cada uno quería demostrar que su lugar en la historia no era una concesión gratuita, sino el resultado de un esfuerzo individual. Álvaro Ortiz se convirtió en un pilar de la Asociación Nacional de Actores y un productor respetado, alguien que entendía que el poder real no siempre está frente a la cámara, sino en quien decide que se filme. Fernando, por su parte, se convirtió en el espejo de una nación que cambiaba al actor, que podía ser el villano más odiado o el abuelo más amado, siempre con esa chispa que solo los Changuerotti poseen. Al desenterrar este secreto, no solo estamos hablando de genealogía, estamos hablando de cómo se construye la cultura de un país. La dinastía de Alejandro Changuerotti a través de Álvaro y Fernando es el testimonio de que el talento no es un accidente, sino una herencia que se trabaja y se transforma. Ver una película de Fernando Luján hoy, sabiendo que su medio hermano Álvaro Ortiz estaba posiblemente analizando la producción o actuando en la habitación de al lado, cambia por completo nuestra percepción de esas obras. Es una historia de lealtad invisible, de un pacto de sangre que permitió que dos hombres brillantes dominaran a un país entero sin que nadie sospechara que, al final del día, ambos regresaban al mismo origen, el mismo legado de un padre que les enseñó que en el escenario de la vida el hombre es lo que menos importa cuando la sangre hierve con la misma pasión del arte. El cine de oro mexicano es un rompecabezas de 1000 piezas y hoy, al unir a Álvaro Ortiz con Fernando Luján y Changuerotti Jr. bajo el nombre de Alejandro, hemos colocado una de las piezas más importantes y reveladoras de toda su historia. Muchas gracias y hasta la próxima.